¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del día domingo. Vamos, así como se los expliqué ya en el video de la plataforma, vamos a dar fin a la unidad referente a los antecedentes históricos de la sociología, en donde ya vimos toda la parte de cómo la sociología alemana siempre va a estar dando auge a una filosofía diferente, a un derecho diferente del que ordinariamente podríamos conocer. En este sentido, entender a los alemanes como nación es hasta cierto punto complicado, sobre todo por los antecedentes históricos que ellos tienen respecto de las guerras en las que han participado y sobre todo de las consecuencias geopolíticas que ellos han desencadenado. Digo, desde luego no ha sido nada más trabajo de ellos, sino si nos refutamos a la Segunda Guerra Mundial, pues entendemos que el conglomerado del eje, pues era Roma y también era Tokio. Sin embargo, posicionan más esta parte histórica de los alemanes porque ellos tienen una filosofía social impresionante. Tienen una filosofía en donde siempre, donde hay crisis, hay oportunidad y sobre todo saben salir avantes de cualquier condición que les aqueje. Y en esta parte, entender ese constructo filosófico de la mano de las corrientes europeas que hacen hoy día esos antecedentes históricos, sociales, políticos y jurídicos, que nosotros entendamos por qué nuestro derecho debe de ser importante, debe de ser hasta cierto punto estudiado paso a paso, y que en esta cuestión nuestro derecho atienda a esas condiciones de cómo vamos a operar la norma jurídica para que esta norma sea completamente evolucionada, evolutiva, vigente, ¿sí? Entonces, entendíamos que el empirismo, al ser una parte doctrinal de carácter empírico, valga la redundancia, siempre va a atender a esas cuestiones de la experiencia como parte única y parte fundamental, perdón, y sobre todo que a través de la experiencia nosotros entendamos cómo el proceso epistemológico va a consolidar esta cuestión de la experiencia. Repito, nosotros siempre vamos a, más allá de entender leyes, de entender normas, códigos ya prescritos, necesitamos ese fundamento de expertise de cómo está operando el derecho dentro de mi sistema social. Si hoy día, en pleno siglo XXI, el 9 de marzo del 2025, el derecho en México es práctico, es expertise, es hasta cierto punto garantista y de acuerdo a las cuestiones vigentes, si realmente todavía opera como es debido. Dentro de las corrientes europeas, entendemos que la edad moderna centra muchas bases para evolucionar en cuanto a los pensamientos sociales y desde luego en cuanto a las formas de gobierno, porque al surgir las monarquías, a veces los pueblos estaban en descontento
Muchas veces los pueblos se rebelaron contra esas monarquías en aras de revolucionar a su sistema social y fundar nuevos sistemas y paradigmas jurídicos, ¿sí? Por tanto, es menester entender cómo el empirismo va a contribuir a resolver problemas de la naturaleza misma, pero también crear experiencia para fortalecer esas leyes generales que la propia naturaleza te da. Por eso René Descartes entendía que el empirismo tiene que tener esa parte racional, pero concatenada con qué? Con la experiencia propia. ¿Sí? De nada me sirve entender un proceso, razonarlo, si yo no lo llevo a la práctica, si no lo hago experiencia. Ahora bien, en esta situación vamos a entender que a veces la divinidad nos va a dar cuestiones de naturaleza humana. ¿Sí? Las ideas para René Descartes son principios de pensar, son principios natos o innatos. Y que en este caso las ideas tienen que tener una lógica para procesar esa lógica y llegar a transformarlas en experiencia. John Locke, hasta cierto punto, es defendido por René Descartes en cuanto a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque para John Locke, entender esa base de las ideas natas, o sea, nosotros podemos tener ideas natas, pero tenemos que traducir ese cúmulo de conocimientos y transcribirlos y escribirlos en experiencias. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las cuestiones de la sensopercepción que poseemos los seres humanos, la vida siempre va a ser una experiencia, desde que naces hasta que empiezas a crecer, maduras, procreas, te reproduces y finalmente mueres. Pero en ese proceso, tú vas a tener un cúmulo de conocimientos, epistemología, un sujeto que está aprendiendo constantemente y cada uno de los objetos por conocer que tiene en la vida cotidiana. ¿Sí? Por algo, esas ideas a posteriori que se van a basar siempre en la experiencia, van a hacer que las fuentes de las ideas provengan de la sensación, o sea, es decir, de las emociones, de los sentidos, de la psique propia, pero que la psique también te va a dar ese grado de reflexión a través de los pensamientos que tú vas a materializar, de la memoria de corto y largo plazo que vas a establecer. ¿Para qué? Para hacer una simplicidad y distinción de ideas simples y complejas. ¿Sí? Por eso lo vimos en las sesiones anteriores. La psicología jurídica nos va a entender cómo opera el grupo social con respecto de sus sensopercepciones, de sus sentidos, de sus ideas, de sus emociones y de esos elementos conductuales sobre la cual está operando su sistema social y desde luego cómo se va a relacionar con el sistema jurídico. Recordemos que para el empirismo inglés, las ideas simples son motivos siempre de la mente para obtener ¿qué? Sensaciones. O sea, se van a aplicar los sentidos del ser humano, los 5 sentidos del ser humano. Y que de acuerdo con las ideas complejas, va a ser una combinación para crear ideas abstractas, ideas simples, con respecto de la complejidad del problema que se debe de atender. Por eso esas analogías del por qué los delitos son delitos. ¿Me explico? O sea, del por qué si yo soy agredido por una persona, alguna persona que me ha robado mis pertenencias, o por qué ha secuestrado a familiares, o por qué ha despojado y me ha afectado en mi patrimonio, ¿por qué yo no puedo hacerme justicia por propia mano? Porque la idea simple sería eso, hacerme la justicia por propia mano, pero para ello vivo en un sistema social que tiene un sistema jurídico y la complejidad del problema radicará en que para eso existen las autoridades, para ejecutar leyes, para hacer valerlas, para ejecutar castigos. Y de acuerdo con Locke, esa percepción de ideas siempre tiene que estar de acuerdo en cómo se basa la filosofía tradicional en cuanto a una sustancia, que es la idea, y cómo el sujeto y el efecto causalidad dan explicación a esos cambios y esos movimientos sociales
que a lo largo de la vida han operado desde las corrientes antiguas, la edad moderna y la edad contemporánea que estamos viviendo actualmente. Por eso ningún ser humano puede pasar desapercibido y sobre todo se va a encargar de hacerse percibir a través de ¿qué? De su experiencia. Así de simple. Ahora bien, para George Berkeley, cualquier caso tiene fundamento en el ser. A través de sus ideas empíricas, van a responder a esas cuestiones idealistas, ¿sí? O sea, no nada más es idealizar al sistema social, sino también racionarlo y hasta cierto punto idealizarlo, para que a través de la experiencia se consolide ese sistema. Pero viene David Hume y David Hume nos habla sobre verdades de hecho, o sea, verdades de facto, y la relación de las ideas que tienen que ser reproducidas a través de las impresiones y las ideas. ¿Para qué? Para que en el sentido de la realidad hay que entender qué motivan esas impresiones a establecer la transgresión de la ley o el efecto de causa del daño o cómo estoy armonizando al sistema social con respecto de esas ideas, ¿sí? De esa sustancialidad de las ideas. Por eso es ese conjunto de impresiones que van a generar una cuestión de asociación de ideas respecto a un hecho, pero emitir los juicios a priori posteriores sobre esas impresiones, ¿sí? O sea, dentro del conjunto de impresiones, ¿qué es en realidad relacionar el fraude, por ejemplo? ¿Sí? Para yo poder entender al fraude, necesito leer el tipo penal en el código y de ahí, ¿cuál es la impresión que me deja? Si el fraude es una afectación grave al patrimonio con base en el engaño. ¿Y qué tan hábil soy para engañar a las personas y estarlas defraudando constantemente y así yo crear patrimonios ilícitamente? ¿Sí? Entonces, aquí los juicios morales me van a decir que yo no debo afectar el patrimonio de un ciudadano. Máxime, aprovecharme de él, quizá de su ignorancia, su inocencia, para hacerlo incurrir en el engaño y despojarlo de su patrimonio. ¿Sí? Entonces, esa noción de causalidad siempre me va a dejar una impresión, pero en realidad, ¿cuál es lo analítico, lo sintético y lo posteriori de la impresión? Pues que esta parte, las impresiones van a dar conocimiento a la experiencia, pero a veces es subjetivo. ¿Por qué? Porque determinaré cuál es ese juicio a posteriori sobre cómo voy a asociar ese relacionismo psicosociológico. ¿Me explico? O sea, cómo está actuando mi efecto conductual con respecto del efecto social. Porque recordemos que los hombres somos seres humanos biopsicosociales. ¿Cómo vamos a relacionar nuestra vida a través de la conducta elaborada por la psique o evaluada por la psique en atención a un factor colectivo, a un factor social? Posteriormente vimos lo que fue la doctrina jurídica alemana del siglo XIX, en donde la escuela histórica del derecho nace con los alemanes. En pleno siglo XIX se afirmaba que el derecho tiene que situarse en los procesos de evolución histórica y sobre todo para dar auge a las costumbres de los pueblos, a las tradiciones, y que los propios pueblos sean manifestos en cuanto a su sistema social y en cuanto a su sistema jurídico. ¿Sí? Por eso esta escuela también basa fundamentalmente en la jurisprudencia de sus épocas esos ámbitos metodológicos y dogmáticos del derecho para llevarlos a un plano filosófico y que desde luego esta fuerza alemana va a tender a la rebelión y sobre todo entrañar sus fuerzas propias, entrañar sus propios estatutos sociales. Por eso con los alemanes nace esa concepción de la grandeza, por eso Alemania es un país grande. Ellos se consideran hasta cierto una nación grande porque dada la pureza de su sociedad, han consolidado a su país en una buena economía, en un buen sistema social y desde luego en un buen sistema jurídico. Por eso la doctrina alemana va a dejar de lado al derecho romano porque lo considera viejo, lo considera obsoleto. Y que a través de la Revolución Francesa y las intervenciones de Napoleón Bonaparte,
consolidan esos ideales de la Revolución Francesa a través de las costumbres y establecen que el derecho natural, a través de la escuela histórica, necesitarán recuperarse a través de la influencia del propio derecho alemán. ¿Sí? O sea, establecer un propio derecho alemán. Con Gustav von Hugo se aborda la concepción histórica del derecho, pero a través de la enseñanza ya relacionada con el empirismo y la historia propias. ¿Sí? Desde luego, con Savigny, esta parte del historicismo va a tomar auge. ¿Para qué? Para que se funden esos procesos de investigación a través de los métodos históricos y empiecen con nuevas exponencias a través de un nuevo movimiento de la doctrina del derecho. Hugo, desde luego, decía que el derecho natural jamás debe ser sustituido por la filosofía del derecho positivo. Es decir, que mis derechos inherentes como ser humano, como individuo, sí deben de estar operadas y sobre todo reguladas por el derecho positivo. Pero el derecho positivo no puede ser más que el derecho natural. ¿De acuerdo? Entonces, Gustav Hugo recupera esa autonomía de la parte histórica del derecho y la emplea a través del empirismo verificado. ¿Por qué? Porque va a corresponder a un tiempo, a un espacio y a una cuestión hasta cierto punto social. ¿Sí? Y entendamos que para esta doctrina jurídica alemana, el derecho no viene producto de la razón de las ideas, sino viene de los procesos históricos que ya vieron vida social, vida jurídica a ese derecho. ¿Sí? Considera que hasta cierto punto la historia no se debe contraponer con las ideas filosóficas, ni mucho menos con las ideas sociales y cuando más con las ideas históricas, sino que a través de estas historias van a dar teorías iluministas sobre mejores legislaciones a la interpretación del derecho, o sea, crear buena jurisprudencia técnica. Por otra parte, va a constituir ese elemento de propiedad y de pertenencia para que cada pueblo, a través de sus costumbres, de sus ideas, de sus idiomas, de su propia estructura política, den desarrollo al derecho por medio del pueblo y que el pueblo perfeccione hasta cierto punto esas normas jurídicas. ¿Para qué? Para que al final del día, cuando muera el derecho, o sea, si muere el pueblo, el derecho va a morir junto con ellos en un plano particular. Por eso la escuela histórica tiene esas cuestiones de cómo la doctrina justnaturalista, de la mano de los pensamientos iluministas, van a ejecutar un buen derecho natural, pero ya más racional. ¿Sí? Para ellos, establecer las fuentes del derecho nos dice que siempre va a dar lugar a qué? A que el derecho va a nacer de las costumbres, de lo que es evidente, que para la segunda fuente del derecho, que es la ley, siempre tiene que ser un elemento de producción y expresado a la voluntad y espíritu del pueblo. ¿Para qué? Para que los legisladores no nada más estén al servicio de los del gobierno, del Estado, sino que estén al servicio y sean influyentes en el desarrollo del pensamiento de los pueblos. Y que desde luego, con la tercera ley, que es crear un derecho científico, aparezca la profesión de nosotros, los juristas. Mis queridos abogados, ustedes tienen que meterse en su cabeza que ustedes no nada más van a ser postulantes, litigantes, justiciables en un proceso judicial. Tienen que aprender a ser juristas y entender cómo opera esos actos de nacimiento de relación jurídica con respecto de su profesión. ¿Me explico? Vimos también al marxismo, que es esa doctrina y movimiento político económico en las ideas de Carlos Marx y de Federico Engels, y que van a dar parte a cómo se va a estudiar desde un sistema social las fuerzas económicas y productivas, y por qué nace con la propiedad privada la lucha de clases sociales y la diferencia de clases sociales. Lo explicaba yo en el video anterior, de la semana anterior, que esta parte del surgimiento de un marxismo relacionado con un socialismo no significa que estés despojando de la propiedad privada al pueblo. Al contrario, en la forma en que repartas equitativamente las riquezas, tú vas a hacer una plusvalía mejor. ¿Por qué? Porque esa base plusválica del trabajo no remunerado va a dar
la economía del capitalismo. O sea, pudiera ser una incongruencia, ¿no? Que ese trabajo plusválico dé origen a la base capitalista, pero que de acuerdo con los conceptos económicos socialistas de Carlos Marx, siempre se debe de expresar esas cuestiones históricas revolucionarias como el proletariado en la figura principal y que a través de su trabajo como clase social obrera siempre va a encontrar el auge de realización histórica. ¿Para qué? Para que su política siempre cree revoluciones y revoluciones que beneficien a las sociedades. Por eso el surgimiento en la primera parte del siglo XIX, del siglo XX, perdón, de los soviets rusos, establecen esas ideas de Carlos Marx a través de quién, de Lenin, de Stalin, de León Trotsky, de León Tolstoy, que fueron visionarios para su época, relacionados con las ideas de Saint-Simon y de Sismondi, para establecer esas condiciones revolucionarias que vuelquen la vida social de las sociedades en general, y que el papel del capitalismo, más allá de ser una clase represora, una clase explotadora, tenga a la clase obrera como el elemento principal y lo valore de mejor manera. ¿Sí? Por eso para Marx, estas cuestiones del capitalismo y el socialismo como tal van a dar soporte a los sistemas financieros con unas políticas intervencionistas del Estado, que de la mano del derecho entenderemos cómo tutelar y no violar esos derechos ya consagrados. ¿Sí? Para ahí del año de 1860 se emplea en el mundo esa palabra capitalismo, en donde no entendemos qué es el capitalismo. No es lo mismo que el consumismo, cuidado ahí. El capitalismo es esa economía abierta, esa economía global, esa economía en donde todos los países pueden invertir en cualquier país. México participa en una economía capitalista. Pero lejos de beneficiar al proletariado, al contrario, lo explota. Y en pleno siglo XXI, el proletariado sigue siendo explotado. ¿Sí? Marx establece que a través de la estructura y la superestructura, las condiciones ideológicas, las expresiones artísticas, las condiciones de religión, deben tomarse como invención meramente de los hombres, pero solo pueden entenderse por la sociedad misma. Es decir, ¿dónde estoy posicionado yo, profesionista, con respecto de la economía que estoy percibiendo, de la economía que estoy generando? Y que la sociedad, asimismo, no pueda comprender en qué nivel superficial estoy ubicado, porque debo de tomar en cuenta la base de las determinaciones económicas para establecer a qué clase social pertenezco. ¿Sí? O sea, la mayoría de los que percibimos más de 3 salarios mínimos sentimos que ya somos aristócratas o que somos de la clase privilegiada. Y no es así. O sea, somos personas de clase media. ¿Por qué? Porque no podemos aspirar a los de arriba, nos faltaría mucho por llegar ahí, y no podemos aspirar a los de abajo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los grupos marginados, no somos de los grupos en pobreza extrema. Por eso para Marx, determinar su clase social es en la forma en que vamos a pensar, ¿sí? La clase social se determina en el pensamiento de cada uno de los participantes del grupo social, pero ¿cómo la va a posicionar en el actuar económico? Pues a través de la política y de la cultura. Por eso, para él, las relaciones entre la base, que es la economía, y las superestructuras, que son esas cuestiones ideológicas, deben de, deben de articularse, perdón, ¿en qué? En que la economía determina en qué instancia va a participar la superestructura, pero que la superestructura tiene una autonomía relativa sobre cómo debe desarrollarse de manera autónoma y sobre todo que no se rebasen las bases estructurales dados por la base económica. Para ello, Marx establece los modos de producción, que a través de las fuerzas productivas, relacionado con el capital humano, el capital de herramienta de maquinaria y sobre todo los procesos técnicos, deben organizar y formar bases de trabajo para establecer relaciones de producción y sobre todo las condiciones salariales que me ofrezcan una vida digna y que cubran mis satisfactores más necesarios. Una vez articulado fuerzas de trabajo con fuerzas de producción, van a establecerse, ahora sí,
el modo en que se produce la economía en un país, en una sociedad. Nosotros tenemos fuerza obrera, fuerza campesina, fuerza profesionista, pero ¿cómo estamos articulando esos modos de producción para que México produzca un Producto Interno Bruto adecuado? ¿Sí? O sea, somos una economía con el capital abierto, pero el Producto Interno Bruto no llega a más del 3% anual. ¿Qué está fallando ahí? ¿Sí? Por otra parte, Marx determina los modos de producción al consumismo primitivo que no tiene clases sociales, pero al no tener clases sociales, no puede producir un buen desarrollo histórico, pero que el feudalismo se va a dar a través de esas explotaciones a los siervos y a los señores feudales, y que de la mano del comunismo, el comunismo sí tiene clases, perdón, sí tiene por un lado falta de clases sociales, perdón, mejor dicho, no tiene clases sociales, pero sí tiene desarrollo histórico. ¿Sí? Que el esclavismo es la parte más, hasta cierto punto, cruel del modo de producción, porque el hombre está siendo explotado sin condiciones dignas, sin condiciones adecuadas de trabajo. Entonces, establecer el capitalismo va a desarrollar a ricos y burgueses, pero siempre ocupándose y explotando de una manera más tangible ¿a quién? Al proletariado, al trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, las condiciones que Marx establece es que el capitalismo va a explotar a la clase obrera y proletariada, y sobre todo que al establecerse esas cuestiones de cómo se depende su lugar de proceso de producción, necesitarán ser protagonistas en las condiciones de cómo se está formando la economía. ¿Sí? Marx habla justamente con las ideas de Engels sobre si realmente el marxismo es operario, si realmente el marxismo establece condiciones de asombro. ¿Sí? Y en esa condición, Marx debe de ampliar, detallar y corregir su obra El Capital, que lamentablemente el día no lo termina, la termina Federico Engels, para abarcar que la sociedad es poseedora de una teoría social, ¿para qué? Para abarcar las dimensiones de un elemento real. ¿Sí? El siguiente tema que se abordó es esa sociología jurídica alemana de Max Weber y, no sé, aquí lo corrijo, es Geiger. ¿Sí? En esas cuestiones, entenderemos que para nosotros conocer al derecho, necesitamos conocer la base social, y la base social la va a estudiar la ciencia social, de acuerdo a las actividades, los resultados y las aplicaciones del sistema que se está estudiando, con objeto de analizarlo e interpretarlo. O sea, ¿cómo voy a analizar mi norma jurídica si es operaria, si es garante, si no entiendo al sistema social? ¿Me explico? Que de acuerdo con la jurídica alemana, que ya establecieron sus pensadores, Marx, Hugo Bonn, eh, George Simmel, todos ellos, dan que estas disciplinas pueden traspasar fronteras a través de qué? De un ámbito económico, filosófico, histórico, político, pero que tiene que relacionarse con la psicología y lo antropológico para poder establecer cómo la sociedad jurídica alemana toma sus raíces en la tradición, o sea, vuelve a operar aquí otra vez estas cuestiones de la tradición, y que la historia debe ser conocida e impartida a través de sus propias universidades y centros educativos. ¿Para qué? Para establecer ese objeto social del derecho, cuya función siempre va a ir encaminada en esas épocas a la función de los jueces específicamente. ¿Sí? Los jueces tienen que conocer también cómo opera la sociedad para emitir mejores fallos. Los jueces tienen que establecer que la teoría de aplicación del derecho no nada más la tiene que establecer el Estado, sino que a través de la jurisprudencia práctica, la jurisprudencia técnica, se haga una verdadera ciencia del derecho. ¿Por qué? Porque para Enrich, el carácter instrumental y técnico de la ciencia del derecho va a determinar la estructura de una sociedad partiendo del concepto propio de derecho, y que este método nos va a servir para que el derecho sea entendido no como un elemento científico, sino como un elemento práctico que va a través de las exigencias que plantea
el Estado mismo a través de las instituciones jurídicas. Que el derecho mismo se debe sostener sobre la jurisprudencia, entendiendo que ese conjunto de normas van a provenir directamente del Estado y el Estado está dotado para hacerlas coactivas, coercibles, ¿sí? Que el Estado propio nos va a entender y a hacer entender que debemos respetarlas a través de los métodos deductivos y conceptuales de la ciencia jurídica moderna. El pensamiento de Eldridge formulado en esta cuestión de la Escuela Social del Derecho Alemán debe de dilucidar que el derecho tiene que ser espontáneo, tiene que otorgar pasividad a la parte interna de una sociedad. ¿Por qué? Porque va a encontrar su antecedente más real en la escuela histórica del derecho, para la cual el Paul Gates alemán, que es esa alma nacional de los alemanes, van a dar el espíritu del pueblo sosteniendo la espontaneidad del derecho frente a las cuestiones artificiales que ha creado el propio Estado. ¿Sí? En esta parte, que el pueblo mismo va a dar esa vigencia a sus leyes, que el pueblo mismo pueda entender a su sistema jurídico y sobre todo posicionarlo de mejor manera frente a las cuestiones del Estado. Para ello, Max Weber nos divide esta cuestión del derecho o de la parte de la sociología jurídica alemana en dos vías. La parte convencional del derecho que establece la validez de la norma garantizada dentro de los círculos sociales que conformamos los hombres y que cualquier conducta discordante que se pueda tropezar con esta cuestión de actuar va a tener una reprobación general por parte de la sociedad, pero que el derecho debe estar garantizado a través de un elemento probable de coacción, ya sea física o psíquica, y que a través del ejercicio de los individuos, ellos tendrán la misión de instituir reglas de observancia general para establecer castigos a quien transgreda la ley. De acuerdo con la filosofía jurídica de Max Weber, el estudio comparativo de cada una de las instituciones que nacen del derecho son la base para conceptualizar ese dominio jurídico en una sociedad. O sea, cómo está operando la institución de la constitución política, cómo está operando la institución de cada uno de los elementos del derecho civil, del propio derecho penal, del derecho administrativo, del derecho agrario, del derecho social, que hoy rigen a México. Nosotros debemos entender qué son las instituciones que se desprenden de las raíces del derecho, ¿sí? Para Weber, son cuatro problemas los que él analiza, en donde ve a una parte social dividida en varios campos y sobre todo que esa parte social dividida también va a dividir al derecho en una cuestión pública y privada, que las cuestiones públicas corresponden al Estado, que las cuestiones privadas son de los particulares, pero que al final del día tienen que estar relacionadas en esa concepción primigenia del derecho subjetivo. ¿Para qué? Para que se impida al derecho público crear normas que no sean garantes de nosotros los ciudadanos. Que el derecho privado debe de pensar siempre con el propósito de que los deberes administrativos del Estado son ¿para qué? Para manejar las finanzas, las instituciones, pero que el derecho subjetivo me va a dar esa parte privilegiada de exigirle a mi gobernante que haga bien su trabajo, que me tutele derechos sociales. ¿Sí? Por eso Weber no se sirve hasta cierto punto de los ejemplos históricos, sino más bien de esas dos clasificaciones del derecho para establecer los ejes rectores del carácter sociológico de la norma. Que a través, el segundo problema que plantea Weber es que la estructura del derecho va a determinar la creación de un de nuevo derecho. O sea, que si mi derecho actual no está funcionando adecuadamente, puedo modificarlo, puedo revolucionarlo y sobre todo que en ese grado de racionalidad se entienda el carácter formal del sistema jurídico, ¿sí? Que esos elementos de carácter formal son esa extensión de libertad adherente a que yo tengo que cumplir un contrato social, ¿sí? Y esa libertad de coacción, ¿por qué? Porque si sé que trasgredo la norma, en la misma sociedad me va a dar elementos coactibles y sancionados. Por tanto,
Para Max Weber, el estudio de la racionalidad del concepto de derecho siempre va a ir en una cuestión de desarrollo y civilización occidental, para que se analicen desde las instituciones jurídicas y sociales a los grupos en que se están desarrollando. ¿Sí? El tercer problema que plantea Max Weber es que no siempre las transformaciones del orden jurídico deben de ser explicadas en términos puramente jurídicos, sino también mostrarse como ejemplos del derecho positivo. O sea, un ejemplo de ello, la primera consecuencia de derecho que nosotros los seres humanos aquí en México generamos, pues es el documento de identidad llamado acta de nacimiento. Porque derecho natural me dice que yo tengo la potestad de exigirle a mi Estado, a mis padres, a mi familia, una identidad personal. Pero ¿cómo la podré entender si no estudio derecho? ¿Cómo la podré entender si no entiendo los tecnicismos jurídicos? Pues para ello necesito de un cambio en el sistema jurídico condicionado a que el grupo social defienda el propio interés. Por eso hoy día los juzgadores tienen la obligación de emitir sentencias de lectura fácil. ¿Por qué? Porque para las personas que no son expertas en materia jurídica, les debe resultar fácil entender un fallo judicial. Ahí está esa parte evolutiva del derecho. ¿Sí? Y con ejemplos, el juez le deberá de explicar a ese gobernado por qué emitió un fallo de ciertas características. ¿Me explico? Por lo tanto, las autoridades y los gobernantes sí pueden propiciar cambios paradigmáticos en el derecho, pero que el derecho siempre debe convenir a los intereses de la sociedad en general y sobre todo que las autoridades, al estar en un plano de jerarquía con respecto de los gobernados, esa condición siempre tiene que corresponder a los principios éticos. El gobernado tiene que tener principios éticos para establecer la armonización de una sociedad. El cuarto problema que Weber plantea es esa comprensión y apreciación del derecho desde el enfoque jurídico y que las personas entendamos por qué existen las formalidades del derecho y cómo se deben aplicar esas formalidades. ¿Sí? Ahora, para Weber también estratificar a los grupos siempre va a dar auge en cuanto a la creación de nuevos y específicos derechos y sobre todo las jurisdicciones especiales. Hablamos de las instituciones. Por ejemplo, ¿cómo se debe aplicar el derecho moderno con respecto de los derechos sociales que hoy día operan en cuanto al trabajo, ¿no? O sea, los contratos como tal, son actos jurídicos, porque deben tener requisitos de validez, elementos de existencia, fondo, forma, pero en general, ¿cómo voy a aplicar ese contrato? Pues a través del acto jurídico, y el acto jurídico tiene un elemento privilegiado, el elemento volitivo, el elemento de la voluntad del hombre, para someterse a esa creación, modificación, transmisión y extinción de derechos y obligaciones. Uh-huh. Y que a su vez los contratos no nada más operan en materia civil o mercantil, sino también en materia laboral. ¿A través de qué? De esas cuestiones garantes de las condiciones de trabajo en general. Que tú tengas un salario bien remunerado, que tengas condiciones óptimas para desarrollar tu trabajo, procedimientos técnicos industrializados, modernos. ¿Sí? Por eso, la aplicación del derecho moderno con la Revolución Mexicana vino a posicionar de mejor manera a la constitución política, porque a nivel mundial fue la primera constitución que ingresó a su catálogo de estatutos esos derechos sociales, agrarios y laborales. ¿Me explico? Por eso, esta parte de Max Weber nos dice que el derecho tiene que ser hasta cierto punto racional, razonado por nosotros en sociedad, pero que desde el elemento científico tiene que haber una técnica para sistematizarlo y sobre todo conocer la interpretación de la propia norma jurídica, que de acuerdo a los elementos propios de un elemento irracional, nosotros podemos hacer juramentos libres, pero que esos juramentos libres pueden fungir como medios de prueba para atribuir consecuencias de actos informales. O sea, de nada sirve eso. Más bien es
que a través de las opiniones, las políticas, las instituciones y la propia actividad jurídica, el derecho sea menos predecible y sobre todo más justo, ¿sí? Por tanto, Weber va a encontrar antinomias en esta cuestión de consolidar al derecho, pero se va a hacer evidente que el orden jurídico va a tener una equivalencia a prácticas técnicas, a la técnica jurídica. ¿Cómo voy a establecer cuestiones filosóficas, cuestiones nomotécnicas, para poder ser factor y participar en esos procesos tecnicistas? Y sobre todo, ¿cómo estoy relacionando mi sistema jurídico con mi sistema social? ¿Sí? Por otro lado, Weber concluye que esas cuestiones del derecho pueden ser hasta cierto punto racionales o irracionales, pero que desde el punto de vista irracional se debe recurrir a procedimientos con actividad judicial no controlados. Pero esto no sería bueno para el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho no puede ser irracional, tiene que ser razonado y sobre todo formal a través de los elementos valorativos sobre la ética, sobre la moral, sobre la política, sobre la historia, ¿sí? Y que de acuerdo a la creación y aplicación del derecho, ese elemento racional va a dar un derecho más formal, va a dar un derecho menos equívoco, sino más asertivo. ¿De acuerdo? Por tanto, con Theodor Geiger, él va a establecer su sistema o su doctrina alemana en cuanto a las ideas de Max Weber, pero va a excluir ejemplos del proceso histórico. Él va a tomar en cuenta siempre el derecho actual, el derecho que está operando, el derecho vigente, ¿sí? Para Geiger, a semejanza de Weber, dice que el carácter sociológico del derecho siempre se va a investigar, como lo vimos en los primeros conceptos de sociología, investigar y ahondar en el problema del fenómeno social. Y para distinguir a la sociología jurídica de la psicología social, de la propia filosofía del derecho, se necesitará que se elabore un análisis de cómo está constituida la norma y sobre todo esos mecanismos sociales que tengan un sentido formal, no ideal, un sentido más establecido, mejor establecido, a través de los grados de realidad, para que conforme a la razón directa, las posibilidades de que la sociología jurídica sea efectiva sean mayores para el grupo social. ¿Sí? Que cada norma va a estar conferida a un destinatario, o sea, a un sujeto de derecho, a una persona como nosotros, y que nosotros tenemos ese deber, no solo jurídico, sino deber social, de no incurrir en transgresiones de la ley o a la ley, porque de lo contrario vamos a ser sancionados. ¿Sí? Aquí la sociología jurídica de la mano de Theodor Hegel va a establecer que la norma jurídica no tiene hasta cierto punto, más bien, al ser un ordenamiento, va a poder diferir de ciertos grupos sociales, pero no puede ser una línea divisoria con otros órdenes jurídicos, ni mucho menos con el orden social de las comunidades. ¿Sí? Que al mismo tiempo, el derecho en una parte exhaustiva debe de dedicar la mayor parte del tiempo a cómo se está aplicando la norma, a los intereses de esa doctrina jurídica realista, pero que desde el punto de vista nominal, la conducta tiene que ser evaluada en buena o mala, pero desde la analogía, qué es bueno y qué es malo para nosotros en sociedad. ¿Sí? Por lo tanto, esa parte fundamental del derecho, el derecho siempre tiene que descansar en una autenticidad reguladora. ¿Para qué? Para que se interdependice, se interrelacione con el grupo social y que sea más racional, menos subjetivo y sobre todo que de la mano de la moralidad entendamos mejor cómo opera la norma jurídica. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Bien. Con esto doy por concluida la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.